Buenas tardes, bienvenidos a Mi Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y llegamos con este vídeo al final de un año litúrgico más, un año de tipo B, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Siempre los mando a ver el vídeo de hace 3 años porque, bueno, voy también trabajando otros textos, otras perspectivas. En este caso, el vídeo de hace 3 años lo he retirado de línea porque voy a trabajar exactamente sobre los mismos textos. Lo voy a simplemente trabajar de nuevo. Pero antes de eso, antes de comenzar a trabajar los textos, me gustaría hacer un excursus sobre el sentido de la fiesta. Todos los años, cuando toca Cristo Rey, lo explico esto, pero hoy me voy a detener un poquitito más. Quizás el vídeo se haga largo, pero tendrá claramente 2 partes, una sobre la solemnidad, otra sobre los textos. La marcaré luego al finalizar el vídeo. Sobre la solemnidad, bueno, Jesucristo Rey del Universo no es una solemnidad muy antigua. De hecho, este es el 99 año en que la celebramos. El año que viene cumple 100 años de instituida. La instituyó el Papa Pío XI en el año 1925 por medio de una encíclica que se llamó Quas Primas. Como saben, los documentos papales siempre se llaman con las 2 primeras letras, palabras que empieza. Quas primas quiere decir ya desde las primeras que, de las primeras palabras que os dije, de las primeras letras que os escribí, ya estaba preocupado por esto. Así empieza esta encíclica. Siempre estuve muy preocupado por esto. ¿De qué es lo que está preocupado el Papa? Bueno, Pío XI fue el Papa que, pobre, tuvo que soportar la entreguerra, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Muere justo para el inicio de la Segunda. Y en ese tiempo es un tiempo de incertidumbre, un tiempo en el que la Europa reciente relativamente, la Europa que podríamos llamar la Europa cristiana, se desmorona a pasos agigantados. Ese es el clima que ve el Papa y que ven la gente del momento, ¿no? Una Europa que se va desmoronando en sus fundamentos cristianos. ¿Empezó en ese momento? No, esto ya venía desde la Revolución Francesa, pero se puede decir que más o menos se había mantenido la estructura de unos reinos cristianos, una comprensión cristiana del gobierno del mundo, y con la Primera Guerra Mundial eso desaparece, pero desaparece de un plumazo y no adquiere un nuevo orden distinto, sino que está tentando, está buscando a ver por dónde va a seguir el mundo. Y entonces el Papa, evocando precisamente esa situación, dice, bueno, ¿qué es lo que le pasó al mundo? Es que el mundo ha rechazado el gobierno de Dios. Por supuesto hay muchas otras cosas que se pueden decir, pero la perspectiva del Papa tiene un punto en el cual es importante verlo, ¿no? El mundo ha rechazado el gobierno de Dios, le ha dicho a Dios, no queremos que reines sobre nosotros. Claro, para nosotros hoy eso nos queda tan lejos, está a 100 años, pero nos queda tan lejos mentalmente, ni siquiera hombres de hoy ni siquiera concebimos la idea de una Europa cristiana, nos parece hierro de madera, ¿no? Pero si uno lo piensa, ¿no? Piensa en la densidad de la historia, vas a cualquier pueblito europeo, ustedes piensan que en 1925 todavía para muchos el mundo es Occidente y Occidente es Europa. Lo demás es un apéndice, pero el mundo todavía lo piensan eurocéntricamente. Claro, vas a cualquier pueblito de España, de Francia, de Alemania, y en todo eso lo hizo en concreto la fe cristiana. Es verdad que sobre los escombros de un mundo que había sido romano, pero lo hizo en concreto la fe cristiana, es decir, atrás de tal pueblito hubo un obispo evangelizador que iba por los caminos, iba abriendo brecha y fundando pueblitos, y de los cuales él era el obispo y el príncipe, y era todo.
hubo un monje que dejó su familia y se fue a vivir a una cueva, alrededor de él se juntaron discípulos, se formó una comunidad primero de ermitaños, luego ya se organiza como monasterio, luego alrededor del monasterio crece una aldea, la escuela, la iglesia, ¿no? Es decir, realmente y en lo concreto, cualquier cristiano del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿eh? podía sentir que por mucho que le dijeran de los derechos, de la razón, de esto, de lo otro, en concreto esos pueblos los habían hecho los cristianos, los había hecho la fe cristiana, que además los hacían impulsados por la fe cristiana. Entonces, claro, el Papa da voz a esa especie de azoramiento. ¿Cómo puede ser que de un día para el otro se den vuelta las tornas, ¿no? Y no nos quieren? Es verdad que faltó alguna otra encíclica de este Papa o de otro que entonase, digamos, un mea culpa de muchas cosas, ¿no? Porque también el poder estuvo muy mal ejercido y muy mal repartido. Pero la visión como tal, esta visión de una Europa que hizo, que en concreto le hicieron cristianos, es decir, esas iglesias monumentales, costosísimas, era gente que quería hacerlo, ¿eh? Que ponía su dinero y su vida en eso, ¿no? A lo largo, a lo mejor, de centurias. Eso es real, ¿eh? Entonces lo hizo la fe cristiana y de repente se levanta el hombre y dice, en nombre de la razón y ahora ya somos todos iguales y el verdadero poder es un contrato social en donde yo te digo hasta aquí llego y tú me dices hasta aquí llego y si nos ponemos de acuerdo hacemos una constitución. Claro, todo eso representa una nueva mirada, pero es una mirada que de fondo, entre otras cosas, de fondo tiene ese decirle a Dios, no queremos que gobierne sobre nosotros. Hay una hermosa escena de 1 Samuel 8 que cuenta el inicio de la monarquía en Israel, ¿no? Hay otras visiones sobre el inicio de la monarquía, esta no es única. Pero en 1 Samuel 8 nos dice que, bueno, que Samuel, que era el gran profeta, que conducía, no era rey, pero bueno, conducía al pueblo así carismáticamente, teocráticamente, en nombre de Dios mismo, se va volviendo viejo, sus hijos se aprovechan del poder del padre, ¿no? Y para ejercer un poco de tiranía, como suele ocurrir, y claro, la gente va y le dice a Samuel, queremos que nos pongas un rey, como todas las naciones, y claro, Samuel se da cuenta que ese como todas las naciones dicho por Israel, que es un pueblo distinto, suena muy mal. Y va a ir, le dice a Dios, ¿qué hago, no? Con este pueblo que quiere un rey como todas las naciones. Y entonces Dios le responde, dales lo que te piden porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Eh? O sea, aparece esa idea del rechazo, ¿no? Bueno, eso es lo que sentía la Iglesia cuando instituye esta solemnidad de Cristo Rey. ¿Y por qué la instituye? Si se siente rechazada, ¿por qué la instituye? Pues para perpetuo recuerdo de eso, como dicen los documentos, ¿no? Perpetuo en rei memoriam, para perpetuo recuerdo de ese hecho, del hecho de que el hombre occidental le ha dado la espalda a Dios, ¿no? Y entonces tiene un tono vindicativo. No pretende el Papa que con esta fiesta se va a restaurar la Europa cristiana, pero tiene un valor como vindicativo, es decir, bueno, en realidad les conocemos el pastel, sabemos qué es lo que están pensando, ¿no? Es muy honesta la institución de esta fiesta, porque, por ejemplo, podría haber puesto textos así más magnificentes para las lecturas, pero no, el texto de la lectura, el texto original de esta fiesta es el que leemos hoy, el de Juan 18, en donde Jesús, atado, inerme, desnudo ante el poder de un gobernante, ¿no? Dice, yo para esto he venido. Es decir, es rey en el momento en que no lo es. Es
Es rey en el momento en que le han quitado todo poder, ¿no? Entonces, está escogido de una manera muy paradójica, porque uno no se esperaría este evangelio para esta función que quería el Papa que cumpliera, ¿no? Es decir, recordar a los hombres que el poder verdadero es de Dios, y que la fuente de ese poder es Dios mismo, y no solo del poder espiritual, además eso lo dice claramente en la Quas Primas, ¿no? No solo el poder espiritual, también el poder temporal tiene su referencia última en la verdad de Dios, ¿no? Bueno, la fiesta se instituye para celebrarse el último domingo de octubre, último domingo de octubre en conexión con el 1 de noviembre, es decir, con la solemnidad de Todos los Santos, la corte celestial, y antes de eso celebramos al jefe de la corte, ¿sí? Al que está en el trono, al dueño de esa corte. Entonces estaba muy, muy planeado esto. La encíclica es del 11 de diciembre de 1925, así que uno esperaría que el primer Cristo Rey se celebró en 1926, pero no, el Papa estaba apuradísimo por instaurar esta solemnidad, y la primera se celebró fuera de fecha, se celebró el 31 de diciembre de 1925, para empezar ya inmediatamente con esto. Y así siguió décadas, celebrándose esto que era, como les digo, vindicativo, ¿no? Este mundo ya no es nuestro y ya nos queda afuera, pero fue nuestro. Miraba, yo creo que era una solemnidad que es muy rica en sí misma, pero pensada para mirar hacia atrás, ¿no? Pensada para mirar lo que fue y no es, ni volverá a ser. Bueno, llega el Concilio Vaticano II, que hace su reforma litúrgica muy profunda. Entre las grandes cosas que hace, la ampliación de los ciclos litúrgicos, la introducción, mejor dicho, de ciclos litúrgicos de lectura, la ampliación al infinito de las lecturas bíblicas que se leen en la liturgia, y muchas cosas más muy, muy importantes, positivas, Y una de ellas fue cambiar de sitio esta fiesta. Esta fiesta pasa al final del año litúrgico, y con solo esa reubicación adquiere realmente un nuevo sentido. En el año litúrgico, tiempo ordinario, el año litúrgico tiene otros tiempos, pero todo ese final de muchas semanas de tiempo ordinario, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la vida de Jesús, los milagros, los debates, nos va contando esa actuación de Jesús en el mundo. Y de repente, sobre el final, fuga hacia el reinado escatológico. Mi reino no es de este mundo. Podríamos decir, fíjense que cuando este mismo evangelio se pone en la solemnidad tal como la pensó Pío XI, el acento está en yo soy rey. Mientras que cuando se coloca al final del año litúrgico, el acento está en mi reino no es de este mundo. Es una solemnidad puesta para que miremos hacia adelante, hacia el horizonte de la historia, hacia el punto de fuga de la historia. Y yo creo que es algo muy importante esto, este cambio de perspectiva, ¿no? Es un cambio de perspectiva que no es solo de esto, todo el Concilio Vaticano II implicó ese cambio de perspectiva, ¿no? Si vamos, tiene varios documentos, pero tiene 4 que son los fundamentales, se llaman constituciones, precisamente, ¿no? Son fundamentales. De esos 4, uno de ellos se llama Gaudium et Spes, gozo y esperanza, y es la iglesia en el mundo moderno. Fíjense qué cambio de cabeza, ¿no? Mirar al mundo no desde lo que fue y se perdió, sino mirar al mundo desde lo que es y podría ser. No es que lo sea, pero podría ser. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias del hombre de nuestro tiempo, especialmente de los pobres, son también los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Así comienza ese documento. Cambia el modo de ver esto. Es decir, realmente, claro, uno tiene que darse cuenta que el mundo es como quiere ser. O quizás ni siquiera como quiere ser, sino como puede ser. El mundo es lo que es. No, Dios creó el mundo.
pero no es un Dios que venga a intervenir. Lo dice Jesús con tanta claridad que parece mentira que tardemos tanto en descubrirlo. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El mundo tiene algo que se llama su autonomía. Y esa autonomía del mundo forma parte de su ser teológico incluso, de su ser ontológico. Es lo que el mundo es. Entre otras cosas es autónomo. Yo tengo un hijo y quisiera que fuera médico, pero él no quiere ser médico, quiere ser actor. No es mi caso, pero puede ocurrirme. Bueno, yo no puedo encadenar a mi hijo a la pata de la cama para que sea eso que yo veo para él como lo mejor, que incluso puede objetivamente ser lo mejor para él. Incluso aunque quisiera ser ladrón, no puedo yo venir a atarlo a la pata de la cama para que no sea ladrón. No puedo. Realmente tiene su estatus de autonomía y de libertad. Lo formé, hice lo que pude. Es lo que es. Ahora, ¿cuál es mi papel? El papel de Dios como dueño del mundo, como creador, y el que por algo quiere ser llamado padre y ser reconocido como padre, y mi papel como padre en la vida de mis hijos es acompañar, aconsejar, rechazar incluso, con palabras fuertes, si por ejemplo quiere ser ladrón, pero nunca obligar. No es posible eso. Y eso es lo que ha comprendido la Iglesia, le costó, eso es lo que ha comprendido reflexionando sobre la Escritura y reflexionando sobre lo que Dios hace con su mundo y lo que Jesús mismo vino a decir que Dios hace con su mundo. Salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ahora vamos a las lecturas. Esto es sobre la solemnidad, que es, yo creo que es un punto de meditación muy importante porque implica comprender también nuestra tarea como iglesia, que no es sentarnos a dictar la verdad a los demás, no, es vivir en la verdad nosotros, a partir de lo cual debería esa verdad hacerse atractiva. Como dice el Papa, ¿no? Que dice, no, la fe no se propaga por proselitismo, se propaga por atracción. Bueno, y ahora sí, vamos a las lecturas de hoy. Las lecturas, porque esto es un juego de lecturas precioso. Obviamente destaca el Evangelio, que es el plato fuerte, pero todo el conjunto de lecturas está muy bien. Les vuelvo a repetir que el Evangelio es el mismo de la solemnidad original, aunque en su modo de leerlos, por la posición misma que ocupa la fiesta, su modo de leerlo aparece desplazado, pero el Evangelio es el mismo. La que era lectura de la epístola en la fiesta original se lee ahora en otro de los ciclos, no me acuerdo ahora si en el A o en el C, es la de Colosenses, el himno de Colosenses, se lee ahora en otro de los ciclos, pero esas lecturas se siguen leyendo. Incluso el prefacio de la misa de hoy, la oración colecta no, está cambiado, pero el prefacio es exactamente el mismo de la época de Pío XI, con, como les digo, la resignificación que implica pasar de mirar hacia atrás a mirar hacia lo escatológico, a la tensión escatológica. Bien, ¿qué tres lecturas tenemos hoy? Tenemos libro de Daniel, libro del Apocalipsis, dos libros del mismo carácter, porque los dos son apocalípticos. Pero vamos a ver que están un poco en tensión entre sí. Libro de Daniel, libro del Apocalipsis y el Salmo. Eso forma un conjunto. Podríamos decir que es un conjunto que piensa la cuestión del poder de Dios. Y entonces nos dice, el libro de Daniel toma la visión del Hijo del Hombre. Es muy interesante este texto porque utiliza esa expresión rara en realidad, que es la expresión Hijo del Hombre. No es rara en hebreo, pero el uso que le da aquí no es el más común. La expresión Hijo del Hombre tiene varios significados. Por ejemplo, si ustedes van a Ezequiel, continuamente Dios se dirige a Ezequiel llamándolo Hijo de Hombre. Ahí quiere decir simplemente, tú, uno, una persona, un ser humano.
indeterminado, pero en el sentido de uno más del conjunto. Ese es el primer sentido de la expresión, hijo de hombre o hijo de Adán, que es lo mismo, porque Adán quiere decir el hombre. El primer sentido es ese, pero no es como lo usa aquí el libro de Daniel. Aquí el libro de Daniel lo usa en otro sentido. Dice, seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir uno como hijo de hombre entre las nubes del cielo. Ven que aquí tiene otro sentido. Quiere decir, alguien, pero no ya uno del conjunto de los hombres, sino algo indeterminado. Si nosotros dijéramos un ovni es más o menos eso, objeto volador no identificado, que aquí es eso, viene volando encima. Un ovni, ¿no? No es determinable. ¿Qué es eso? Ese es el sentido que tiene aquí. Cuidado, porque la expresión hijo del hombre, incluso con artículo, que aquí está sin artículo, aquí es hijo de hombre, no hijo del hombre, la expresión ha ido evolucionando con el uso teológico. Pero esta no es una expresión en principio teológica. No hay en la antigüedad una teología del hijo del hombre. Luego, en arameo, esto ya es un arameísmo, en arameo, y por lo tanto en época de Jesús, la expresión hijo de hombre o hijo del hombre se utiliza en un sentido todavía distinto a estos otros dos, en el sentido autorreferencial, como cuando una persona dice un servidor. ¿Quién hizo esto? Un servidor. Sentido autorreferencial. Muy posiblemente, muchas de las veces en que lo usa Jesús, y ustedes pueden hacer la prueba, ir a los textos donde aparece hijo de hombre y ver cuál de los tres sentidos va mejor. Y van a ver que muchas de las veces el mejor sentido es el autorreferencial humilde. Cuando veáis si lo podemos reemplazar por este hombre, y señalándose a sí mismo, ese es el sentido más propio. Autorreferencialidad humilde. Cuando veáis a este hombre, o al hijo del hombre, venir entre las nubes del cielo, ven, ahí tiene un sentido autorreferencial, distinto a los otros dos sentidos que de vaguedad o de uno más de la clase hombre. Pero el sintagma siguió evolucionando y ya terminando la época del Nuevo Testamento pasa a ser leído por los cristianos como un sintagma que se refiere a Jesús como Mesías. Se funde con este texto. Entonces este texto que quería decir que entreveo algo indeterminado que viene, este texto pasa a querer decir algo muy determinado. Veo al Mesías, al enviado de Dios. Ven que es como una resignificación. Entonces hoy, el otro día se leyó en misa una petición que decía, pedimos que el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre ahí equivale a Jesús Mesías. No hay ninguna dificultad en eso. El Hijo del Hombre, no hay muchos, hay uno solo, Jesús Mesías. Pero ven que, cuidado porque eso es una resignificación, es decir, eso viene después del Nuevo Testamento, como lectura nuestra. ¿Está mal? No, las resignificaciones son lo que son, es decir, el lenguaje va cambiando de sentido, pero cuando leemos los textos sí que tenemos que tener presente esa densidad de significados. Aquí evoca un poder, a él se le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Evoca un poder concreto, pero completamente indeterminado. Escatológico al 100%, en el sentido en que ustedes saben que escatológico es lo novedoso para lo cual no tengo definición. Entonces, en ese preciso sentido, aquí habla de eso, de un poder, sí, pero que ni siquiera le puedo todavía decir es el poder de Dios, porque no le puedo dar nombre, es una especie como de hijo de hombre, un ovni ahí. Bueno, ese tiene todo el poder, las naciones, las lenguas lo sirven, pero ven que es un polo escatológico de atracción. Ahora viene el Salmo. El Salmo nos habla de majestad y realeza de un Señor que tiene una trampa, es el Señor al que yo confieso como Señor. Esto lo puede decir un creyente. El Señor reina vestido de majestad, el orbe está firme, no vacila. Yo como creyente
veo y justamente me hace ser creyente el hecho de que yo descubra quién es el Señor de este mundo y de esta historia. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Bien. Y ahora viene la segunda lectura. La segunda lectura está en la misma línea de Daniel, pero como si dijéramos respondiéndole. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo. Jesús, recuerdan ustedes que Jesucristo es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ¿no? Ven que aquí hay como una respuesta a esto que era vago. Sí, el poder está, pero ¿quién lo ejerce? ¿Quién es ese poder escatológico? Aquí el texto del Apocalipsis se ubica ya en lo escatológico y dice, este es el poder escatológico. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesús, el Cristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Empieza a acumular títulos, ¿no? Que nos ama, que nos ha librado del pecado, que nos ha hecho reino. Bueno, y cuando termina, se produce la gran revelación. Sí, amén, dice el Señor Dios, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y se funden el Jesús que es el Cristo en el Dios que es el alfa y el omega. Se funden. De hecho, nosotros el título de alfa y el omega se lo aplicamos a Cristo. O sea, realmente aquí se funden, se revela el sentido escatológico de ese poder. Es Dios mismo que toma, por fin, al cabo de todo un excursus, donde ha salido de sí mismo, se ha bajado al hombre, ha tomado la condición humana, ha llegado a la condición de esclavo, ha llegado a la muerte, y terminado todo ese excursus, toma su poder. Se hace realmente, se realiza su voluntad. Entonces, claro, es muy importante la perspectiva del Apocalipsis, ¿no? Porque nos dicen, no, bueno, ese poder no es algo que, Dios tiene poder, así que si ponemos cruces en las calles, entonces ya reconocemos el poder de Dios. No, hay un trabajo por el cual ese Dios es finalmente reconocido en su poder. Los dos polos de estas lecturas son escatológicos. Es decir, están situados en lo novedoso de la historia, no en lo que yo ya vi, sino en lo que todavía no vi. Bien, y llegamos así al Evangelio. El Evangelio obviamente es aquí el plato fuerte, la lectura más rica de todas. Se trata de Juan 18, pero este texto tiene una curiosidad muy importante, y que es un texto evangélico que está, de una manera un poco distinta, pero está en los tres sinópticos también. Vamos a ver, Mateo, capítulo 27, Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, tú lo dices. Cuidado porque algunos traductores inventan ahí, dicen sí, tú lo dices. No, ahí no hay ningún sí. En el texto hay un tú lo dices. Así que tú lo dices, ya vamos a ver que es un poco ambiguo como respuesta. Marcos 15, Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, tú lo dices. Lucas lo mismo, ¿no? Pilato le preguntó, capítulo 23, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, tú lo dices. Así que en los tres está exactamente igual. Y ahora llega Juan. Como saben, normalmente Juan no concuerda con los sinópticos, pero aquí concuerda, las palabras están en Juan también. Aunque están de otro modo, pero están. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces respondió Jesús, ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Bien, ahora analizamos eso. Sigue, y termina. Entonces, ¿tú eres rey? Ven que empezaba con la misma pregunta de los sinópticos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices. Y ahora sigue, ¿no? Pero fíjense que el esquema está, y en el medio hay un montón más. ¿Qué ha pasado? Ha crecido, ha engordado ese diálogo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó Juan, pasó la penetración hermenéutica de Juan. Juan ha
explorado en el sentido de ese tú lo dices y lo ha convertido en diálogo. Ha explorado lo que estaba dentro de la pregunta y de la respuesta y lo ha convertido en un diálogo que explicita el sentido de ese tú lo dices, que es mucho más lleno de significado que lo que parece a primera vista. A primera vista es una expresión vaga. Tú lo dices puede ser hazte cargo, y es un poco eso, porque el tú lo dices de Jesús es un poco el hazte cargo, yo no te digo nada, no te digo ni que sí ni que no. Hay algo de esto, pero hay más que esto, porque lo primero que le hacen esta repregunta de vendedor, lo primero que le dice es, ¿dices esto por tu cuenta? Otros te lo han dicho de mí. ¿A quién se lo está diciendo? A Pilato, que es el representante del gobierno civil, nada menos que de Roma, o sea, no de cualquier gobierno. A él le dice si eso proviene de su percepción como gobernante o si eso a su vez viene de otras miradas. Y Pilato entiende lo que le está diciendo, porque le responde, ¿acaso soy yo judío, tu gente y los sumos sacerdotes? Es decir, esto es para que nos demos cuenta que cuando aquí se habla de ser rey, no se refiere solamente a la dimensión política. Es decir, quizás Pilato sí le está preguntando en el sentido de la dimensión puramente política. A Pilato, ¿qué le podía interesar? Saber si tenía delante de él un sedicioso más de los tantos que pululaban por Jerusalén, o si esto era alguna otra cosa. Y si era el sedicioso había que crucificarlo, y si era otra cosa, pues nada, lo dejaban libre. De hecho, él lo va a querer dejar libre. Pero se profundiza en el verdadero sentido de esa pregunta, ¿tú eres rey? ¿O eres tú el rey de los judíos? Y el verdadero sentido es que este gobierno del que habla no tiene solo que ver con el poder político, tiene que ver con toda forma de poder entre los hombres. Entonces, lo que va a venir incluso va a estar expresado en un lenguaje que tiene más que ver con el poder religioso que con el poder político. Mi reino no es de este mundo, le responde Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado. Para la palabra guardia aquí usa la misma que se usa para la guardia del templo. Así que miren qué interesante eso, ¿no? Es decir, no se está pensando solo en función del poder. Es verdad que el juicio de Jesús, muy posiblemente, en su dimensión histórica, fue un juicio político, es decir, lo que se juzgaba era si él era peligroso para Roma o no. Finalmente, Pilato cedió al deseo de los dirigentes de sacárselo de encima, pero realmente lo que a él le podía interesar era si era sedicioso o no. Pero en este diálogo se profundiza mucho más. Es mucho más lo que contiene el poder de Jesús que incluso el mero poder que pudiera tener alguien que quisiera entronizarse. Es mucho más que eso. Mi reino no es de este mundo. Claro, esa palabra, yo hoy me sentaría con Jesús a tomar mate y le diría, por favor, nunca vuelvas a decir esa frase. Porque a lo largo de la historia ha sido nefasta. Mi reino no es de este mundo, ha convertido la fe cristiana en una fe escapista. Como mi reino va a ser, encima que no es de este mundo, va a ser en el futuro, entonces nos sentamos, cerramos la puerta de la iglesia y que el mundo se caiga, porque lo que importa es que adoremos a Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y les damos la espalda a los problemas de los hombres y de todo eso, porque lo que importa es que el reino no es de este mundo, ¿no? Ya cuando nos muramos nos vamos al cielo y ahí empieza la verdadera fe. No, la fe empieza aquí. Adoramos, por supuesto, a la Eucaristía, pero también tiene dimensión de fe todo lo que está pasando afuera de nuestras puertas, ¿no? Pero bueno, la frase es la que es, y Jesús no la dijo en ese mal sentido, la dijo en el verdadero y profundo sentido de que no hay ninguna estructura del mundo que pueda contener el verdadero poder que es el poder de Dios. Ninguna. Todo lo que es poder de Dios en el mundo es no poder.
O sea, poder de Dios, le ponemos un negativo adelante y recién ahí lo podemos traer al mundo. Es no poder. Precisamente lo dice cuando Él está haciendo la de Dios. ¿Y qué es la de Dios? Despojándose de sí mismo. Desnudo delante de un tipo que tiene mucho menos poder que Él, desnudo delante de un tipo diciéndole, yo soy rey. Ese es el Dios que trae Jesús. El Dios que se ha despojado. Es decir, no solo se ha despojado de su ser al crear el mundo, sino que además se despoja de su ser al redimir el mundo, al rescatarlo para sí. Entonces mi reino no es de este mundo, no es que si no es de este mundo es del otro, sino que mi reino no es de este mundo, es una afirmación esencial. No hay nada del poder que circula en el mundo que puede identificarse con el poder de Dios. Nada. Fíjense, ¿no? Lo que les decía de mirar para atrás y decir, ay, porque cuando la Europa era cristiana. Cuando la Europa era cristiana, posiblemente tampoco figuraba ahí el poder de Dios, ¿eh? No posiblemente, no figuraba ahí el poder de Dios. Mi reino no es de este mundo. Y entonces, ahora viene la pregunta seria cuando ya hemos entrado en la dimensión de lo que está diciendo. Entonces, ¿tú eres rey? Claro. Pero no le dice claro, le dice, tú lo dices. Es decir, hazte cargo de lo que acabas de ver. Tú lo dices. Soy rey. Es el único que afirma así, ¿eh? Porque los demás quedan en tú lo dices o tú dices. ¿Viste? Soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Qué alusión, ¿eh? A la encarnación. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Son los dos movimientos, ¿eh? Evangelio de Lucas, nacimiento, he venido al mundo, Evangelio de Juan, ¿no? Los dos movimientos están ahí. Soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Ese es el único modo como Dios ejerce su poder. A través del testimonio. Testimonio en griego es la palabra martirion, pero aquí todavía no tiene el sentido de mártir cruento, aunque lo va a hacer dentro de un minuto. Pero todavía no tiene ese sentido de testimonio cruento, es testimonio de la verdad. La verdad no se transmite imponiendo, no se transmite obligando, no se transmite por testimonio. Se pone el testimonio. Y el testimonio habla. Y el que escucha crece, se mete en una nueva dimensión. Y entonces lo va a completar con esta hermosísima frase, que la tenemos que leer exactamente como la dice y no al revés, que es como tendemos a leerla. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Fíjense que podría haber dicho lo contrario, y en el caso de él hubiera sido cierto. Todo el que escucha mi voz es de la verdad. Eso nos dicen los políticos continuamente. Todo el que escucha mi voz es de la verdad. Y el que escucha la voz del contrario es de la mentira, ¿no? Pero su voz es fundante de la verdad. Todo el que escucha mi voz es de la verdad. En el caso de Jesús hubiera sido válida esa formulación, ¿eh? El que escucha mi voz es de la verdad. Eso funciona en el caso de Jesús, pero aquí lo dice bien clarito. Es la verdad, aquel que está en búsqueda, en camino de la verdad, entonces cuando ve la señal en el camino, escucha su voz. Y entonces puede pegar el salto. Eso que les decía, les recordaba que continuamente nos enseña nuestro Papa, ya lo enseñaba también el anterior, Benedicto XVI, la verdad, la fe cristiana no se difunde por proselitismo, sino por atracción. Por atracción. He venido para dar testimonio de la verdad, y el que es de la verdad, escucha mi voz. El que está en la búsqueda del testimonio, el que está atento a las señales del testimonio, entra en la dirección de esta voz. Y entonces que entra en un poder, no, entra en un reinado del no poder de Dios. Porque el poder de Dios no se identifica con ningún poder en este mundo, con ninguno. Ni con siquiera con el poder de los milagros, con ningún poder en este mundo. Bueno, muy bien, espero que
los relean con mucha pausa estas lecturas, porque tienen, sobre todo el Evangelio, ¿no? Habrán visto, tienen muchísima miga. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.